Bueno, pues qué gusto. Daniel, qué gusto verte. Qué bueno que estén aquí. Pues miren, yo creo que me van a entender con esto que quiero compartir hoy porque todos hemos tenido problemas en algún momento en la vida. Y a lo mejor ahorita estás pasando por un problema y, y a ver, acompáñame a orar para que la palabra caiga en buena tierra. Señor, gracias porque tú eres mayor que nuestros problemas. Tú eres Señor de todo, tú eres Rey. Y tú dices que estás con nosotros y nosotros creemos tu palabra. Es confiable tu palabra, tus promesas. Hoy descansamos en tus promesas. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú estés con nosotros aún en medio de los problemas y dificultades que enfrentamos. Gracias porque si tú estás con nosotros, podemos decir que quién contra nosotros. Háblanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, buscando cómo solucionar problemas. Y en internet podemos encontrar muchos datos, mucha información. Y miren, les digo rapidito algo que encontré. Encontré muchas cosas, pero tomé algo de ejemplo. Dice 4 pasos para la resolución eficaz de problemas. Número 1, identifica el problema que debes resolver. Una de las formas más fáciles de identificar el problema es haciendo preguntas. Empiezas a decir, bueno, ¿cuál es el problema, verdad? Me acuerdo un amigo que decía con su esposa, ¿verdad? Estaban ahí batallando por cuestiones económicas y dice, pues ¿cuál es el problema? ¿El dinero? Pues no hay problema, dice él, pues no hay dinero, entonces no hay problema. Y así lo veía él. Bueno, empieza tú cuestionando, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Número 2, lleva a cabo una lluvia de ideas para obtener varias soluciones. A ver, ¿qué podemos hacer? Voy a empezar a vender esto, voy a cambiar trabajo, no sé, vamos a ahorrar de esta manera. Y empiezas tú con la lluvia de ideas. Número 3, define cuál será la solución y dices, a ver, nos vamos por este rumbo. Ya tenemos todas estas opciones, A, B, C, D, pero vamos a hacer la B y la C, por decir algo. Esto es lo que nos vamos a enfocar más. Y número 4, pues implementa la solución, o sea, actívate, haz algo. Una vez que ya viste cuál es el problema, que ya viste cuál puede ser la solución, pues pon manos a la obra. Y miren, hay problemas que son muy comunes y que todos tenemos en casa. Y hoy quiero por eso hablarles de un problema que, que me van a entender seguramente mucha gente de aquí, y si no, más adelante pueda venir este problema. Pero ¿qué hacer cuando invaden mi hogar? O sea, ese es el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando invaden mi hogar? No sé si te han invadido alguna vez y no es de que te cayó, no sé, la suegra y que no se va o el primo, no me refiero a ese tipo de invasión, pudiera ser eso tal vez un problema. Pero ¿qué haces cuando te invaden? Muchos de nosotros estamos en problemas cuando ha habido una invasión en casa y que luego esos que te invaden te empiezan a atacar. Y yo quiero verlo en 2 aspectos. Ahí, bueno, a propósito tengo una hormiga, porque es parte del aspecto que voy a hablar hoy de las hormigas. El Señor Jesús nos hablaba de cosas físicas para que entendiéramos principios espirituales, nos daba parábolas. Bueno, si quieren agarra como la parábola de las hormigas que voy a hablar hoy. Quiero darles 2 ejemplos, uno natural y otro espiritual. El primero, el natural, las hormigas. Todos conocemos las hormigas. Hoy, hace ratito, fui a ponerle comida. Tenemos un comedero donde sale el alimento para una perrita que tenemos y me llamó la atención que no se había comido su comida. Fui y donde la agarré me empezaron a picar las hormigas de esas negras y ay, Dios, les dije hace rato, tengo que tocar y traigo hasta comezón ahí donde me picaron, me dieron un buen llegue. Nos invaden las hormigas, pero hoy quiero hablar específicamente de un tipo de hormigas que son las hormigas arrieras. Todos hemos oído este término de las hormigas arrieras tal vez. Este es un problema natural, las hormigas arrieras, y más en esta temporada geográficamente donde vivimos. La hormiga arriera es la Ata cephalotes,
bueno, que se encuentra distribuida desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos, o sea, desde Texas hasta Argentina. Ahí encontramos esta hormiga arriera, y debido a cómo ha ido evolucionando y ha ido invadiendo y cada vez acaparando más territorio, y además es una hormiga que tiene una organización social para, para tomarla en cuenta y luego imitarla. Lo que hacen las hormigas es algo sobresaliente. El tamaño de población que tienen es tan grande, su gran capacidad de cosechar hojas de innumerables especies vegetales. Sí hemos visto estas hormigas arrieras que van con su hojita, ¿no? Y que van ahí cargando un pedacito de una flor o de una hoja, y que van en filita hasta bien organizadas en su desfile, ¿no? Ahí al hormiguero que acaban de cultivar. Estas son hormigas, bueno, ahorita más adelante voy a mencionar de qué se alimentan. Las hormigas arrieras o cortadoras de hojas también son llamadas, y encontré muchos nombres en diferentes países que las llaman. En Colombia de una forma, en Venezuela de otra, en Argentina de otra, pero básicamente nosotros las conocemos como las hormigas arrieras o cortadoras de hojas. Pero es una plaga tan importante, o sea, es un problema serio. Es una plaga porque limita la producción de gran cantidad de los cultivos y variedad de cultivos. Aproximadamente, miren, encontré esto: 47 cultivos agrícolas y hortícolas, 3 especies forrajeras, entre ellos, o sea, los pastos, y alrededor de 50 especies forestales, que son tanto nativas como otras que han sembrado, son atacadas por las hormigas, son devastadas, y, y, y estas hormigas cortadoras de hojas llegan y causan una gran disminución en la productividad. El que sembró lechugas, pues olvídate de tus lechugas, ya te la ganaron, ¿no? Llegan y te hacen tanto daño. Las hormigas arrieras representan un gran y serio problema, y ellas nos invaden y nos atacan, causando grandes daños. Entonces, ese es el ejemplo natural que les estoy dando de una invasión. No sé si todos han tenido hormigas los que tienen algún jardín o en sus macetas, o que llegan y te dejan las plantas pelonas. Sí, saben de qué estoy hablando, nada más estoy a lo loco aquí hablando. Bueno, espero que ahora me entiendan el dato espiritual. Eso es en lo natural, pero yo quiero ahora explicarles en lo espiritual. Sabemos que los cristianos han sido perseguidos por generaciones. Ha habido cristianos, existen actualmente en diferentes países una gran persecución contra. Hay lugares donde tú no puedes ir a predicar, por ejemplo, libremente, donde están decapitando gente literalmente. Y porque hay una persecución de los no cristianos hacia los cristianos, incluso de grupos gubernamentales, donde el gobierno establecido persigue a la iglesia. Pero no solo eso, porque también no solo de los no cristianos persiguen a los cristianos. ¿Sabes que los cristianos persiguen a los cristianos? Cuando no creen lo mismo que tú crees, hay una persecución. Y es que así no se adora, y es que tú estás creyendo esto de la salvación, y es que tú crees que las obras, y empieza a haber una persecución entre creyentes por haber diversas creencias. No sé si te ha tocado ser perseguido alguna vez, que se vayan contra ti. Bueno, pues hay actualmente una invasión que ya está morando dentro de la casa de los cristianos. El enemigo ha logrado meterse a los hogares, a tu casa. Así como las hormigas se han metido a tu casa, el enemigo ha logrado meterse, quebrantar las barreras que había, y se ha metido y han invadido sutilmente. A lo mejor han entrado a través de malas amistades, pero ya están dentro de tu casa. A lo mejor han entrado a través de diversas filosofías o creencias, o simplemente porque tú prendes la televisión y estás poniendo un contenido que no es el adecuado, ya el enemigo está dentro de tu casa.
O tal vez por las redes sociales, por cosas que tú estás aquí viendo, que tienes acceso. Los jóvenes, ahora todos los niños, todos están con su tablet, todos tienen acceso a una gran ventana donde es una puerta que está entrando, están penetrando con ideas, con costumbres, con diversas formas de pensamiento y con comportamientos que son contrarios al plan de Dios para tu vida. Y ya están dentro de la casa. ¿Saben de qué les estoy hablando eso? ¿Sí me entienden? Ya están dentro de casa. Y lo peor es que nos acostumbramos a que esos invasores estén viviendo junto con nosotros y ya nos vamos acoplando y ya somos amigos y ya lo toleramos y ya lo vemos como normal. Cosas que son amorales las estamos recibiendo como si ya fueran normales. Y en las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos, numerosos ejemplos de pecado oculto que está dentro de las casas y las consecuencias que hay, que puede esto acarrear. El rey David fue un rey que experimentó esta terrible, penosa situación. Acompáñenme al Salmo 32, versículo 3. Porque David llegó a consentir ciertas cosas que no eran correctas. Dice el Salmo 32, 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque él se quedó callado. A veces cuando tú ves cosas que no son correctas, te quedas callado. Y dices, mejor no me meto en problemas, no voy a decir nada. Pero tú sabes que hay cosas que son incorrectas y que están dentro de casa. Hay cosas contigo, hay cosas con tus hijos, hay cosas que están mal. Pero mejor te haces como que volteas para el otro lado y no ves. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y tal como nos muestra esta cita bíblica, este hombre de Dios cometió diferentes errores y pecados en su caminar con el Señor. Miren, les doy ejemplos. Por orgullo él fue y censó el pueblo. Él quiso ver cuánto es mi poderío, cuánto es mi grandeza. Y hizo un censo y eso no le agradó a Dios. Y hubo consecuencias por ese orgullo que él se llenó. Oye, tú ya eres el rey, ya tienes todo el dominio, tienes el control. No tienes que estar haciendo ese tipo de cosas, pero él fue tanto su orgullo, su vanidad, que él fue y dijo, quiero ver cuánto es mi poder, cuánto es mi reino. Y fue a hacer un censo. Y a causa de eso muchos murieron. ¿Qué más pasó? Por ejemplo, él no reprendió a su hijo Amnón cuando violó a su hermana Tamar. Wow, dices, en la casa estaba haciendo eso, estaba pasando esto, había sido invadido por el pecado, por estas malas costumbres, malos hábitos que eran de los pueblos paganos, pero ya estaban dentro de casa. Y cuando Amnón fue y violó a Tamar, o sea, sus dos hijos, él no dijo nada. Él se quedó callado y tampoco hizo nada cuando su hijo Absalón fue a matar al que violó a Tamar. En pleito entre hermanos. Y a veces los papás se dan cuenta que hay problemas en casa y mejor pues arréglenselas ustedes, yo me hago como que no veo. No, ejerce tu autoridad, ve y pon orden. Hay algo que tienes que hacer. No puedes estar permitiendo que eso siga habiendo así. No podemos dejar que en la iglesia haya pleitos. No podemos dejar que en la iglesia haya envidias, que haya competencias, que haya celos, que se estén tirando dardos aquí, que nos estamos dañando entre nosotros cuando somos hermanos. Además, lo que pasó con Betsabé y Urías Eteo, el papá de Betsabé. ¿Se acuerdan de la historia, no? Que él adulteró, él vio a la mujer y le dijeron, es que es la mujer de Urías Eteo, es hija de tal persona. O sea, ya tienes esa mujer que tú estás viendo y que estás codiciando, ya tiene un esposo, olvídate de ella, le decían los súbditos de él. Sin embargo, no, tráiganla para acá. Se llegó a ella, se embarazó
y luego quiso tapar con una mentira el error que había cometido, y finalmente pues no le jaló el plan A, pues vámonos al plan B, y no le jaló, pues tráiganse al esposo voy a emborracharlo para que vaya con su esposa y que no sepan, al cabo no hay pruebas de ADN todavía, que no sepan de quién es el hijo porque estaba embarazada. Pero como no le jaló, era tan leal este hombre y dijo, ¿cómo voy a ir yo con mi esposa cuando están allá en guerra? Y se quedó a dormir ahí en las escaleras del palacio. Y le dan aviso a David, oye, no fue con su esposa, ya sabían el plan que traía, no era algo secreto, más gente estaba enterada. Y pues vamos a hacer una borrachera para que ahora sí vaya, ahora sí vete ya con tu mujer. Y no fue. Tuvo que ir a matar al esposo porque es el que podía descubrir el pecado de David. Entonces, una tras otra, cosas que no son correctas, él ya las tenía dentro de casa, ya había sido invadido por la inmoralidad sexual, ya había asesinato, había mentira, y por más de 2 años David ocultó su relación con Betsabé, y esto fue lo que luego lo llevó al homicidio. Es muy común que seamos invadidos y controlados por esos invasores, y lo empezamos a ver normal y común cuando no es correcto. ¿Qué hacer cuando invaden mi hogar? Número 1, les voy a dar 5 cosas chiquitas, 4, ya ni me acuerdo. Número 1, son 5, evalúa y reconoce la situación real. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a evaluar y vamos a ver, date cuenta, siéntate tantito, ponte a ver, ¿qué está pasando en la casa? ¿Cuál es tu situación? No trates de ocultar lo que sabes que está ahí. Vamos a reconocerlo, vamos a evaluar. Nehemías 2, versículo 12, encontramos aquí una historia que me gusta. Este libro de Nehemías está muy interesante. Dice Nehemías 2:12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nehemías fue calladamente a ver cómo estaba la situación en Jerusalén, y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente los daños que había en el muro. Y eso debemos de hacer. A ver, ¿por dónde se está infiltrando a mi casa el enemigo? ¿Es por la televisión? ¿Es por internet? ¿Es por los libros que estoy leyendo? ¿Es por las amistades que estoy teniendo y que estoy manteniendo? ¿Por dónde está entrando el enemigo a mi casa? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Nehemías fue a ver cómo están los muros, dónde están rotos, y empezó a hacer una evaluación seria. Y después de un tiempo de estar considerando esto, de hacer un análisis, luego él presentó un plan. Y Nehemías demostró un excelente enfoque para la solución del problema. Está interesante el libro de Nehemías, otro día hablaré más sobre esto. Pero él obtuvo información de primera mano, él analizó y consideró con cuidado la situación para luego presentar una estrategia para resolver el problema. Sigamos el ejemplo de Nehemías. Vamos a ver cómo está la situación real de la casa y vamos a planear con anticipación. Vamos a revisar la información que tenemos y así poder presentar un plan de confianza. En el versículo 17, Nehemías 2:17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. O sea, sí, estamos de la patada. La situación es crítica. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén.
y no estemos más en oprobio. Entonces él dijo, pues voy a edificar, va a ser un trabajo de varios días, no es algo instantáneo. Voy a tener que trabajar, tuvo que convocar a reuniones, tuvo que buscar dinero, cómo vamos a conseguir para poder lo que se va a necesitar. Pero entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? Haz un análisis. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? O te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo andas? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está? ¿Está protegida la casa? ¿O hay muros rotos? ¿O hay puertas quemadas por donde puede entrar el enemigo? ¿Cómo está la situación? ¿Estás dándole apertura? ¿Está vulnerable tu casa? Es más, te pregunto algo bien fácil. ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que abriste? ¿Tienes Biblia para empezar? ¿De adorno? La tengo en el Salmo 23 porque es el más bonito y la tengo así en una Biblia grandota. En muchas casas hay eso. Y nunca han leído. Está empolvada la Biblia. ¿Realmente estás estudiando la Biblia? ¿Estás orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios? Y no algo caprichoso así de que, os digo algo que no. Como el niño que en el súper ahí que va, cuando vas a pagar en la caja patalea y hace berrinche porque quiere un dulcecito. No, no, no. O sea, bien, algo serio, algo importante, que estás pidiendo por tus vecinos, que estás pidiendo por la salvación de un amigo que tú quieres y que dice, Señora, dame la oportunidad para poderle compartir de ti. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas delante del Señor a solas? No donde te vean, que levantaste las manos ante Él. ¿Cómo está tu relación con Él? O sea, si hay una relación o nada más es maquillada para que los demás vean como que eres bien espiritual. ¿Cómo está la situación de tu familia? ¿Está en ruinas? ¿Tienes una relación íntima con Dios o es una relación que está destruida? ¿O tienes sustitutos Dios en tu vida y no es lo más importante para ti Dios? Hay otras cosas que vienen a ser tu Dios antes que el verdadero Dios. ¿Estás creciendo espiritualmente o tienes una relación dormida? Ahí es donde tenemos que, como Nehemías, a ver, tengo que hacer una evaluación. No, pues sí, la verdad, yo antes leía más, yo me acuerdo que sí leía y ahora ya no leo nada. Yo me acuerdo que hasta oraba, que yo a todos les compartía de Cristo y ahora ni me acordaba de esto. Me avergüenzo. Que no sepan que soy cristiano mis compañeros de trabajo, de la escuela. Número 2, evita ocurrencias y malos consejos. En el caso de las hormigas, hay muchos consejos caseros para eliminar la plaga y muchas son ocurrencias sin un respaldo científico. Por ejemplo, yo encontré algo en internet, el agua hirviendo. Es más, yo he leído echar agua hirviendo a los hormigueros. Se han de haber reído de mí las hormigas. Pero miren, dice, sí, el agua hirviendo mata a las hormigas y a muchos otros insectos. Sin embargo, no mata a todos. Si viertes agua hirviendo en un hormiguero, matará a las hormigas de la capa superior. El agua solo puede dañar la colonia de hormigas mientras está hirviendo, pero eventualmente se enfriará y pondrá a las hormigas en modo de reparación. El resultado, seguirás teniendo que ocuparte del hormiguero original, más las posibles nuevas zonas provocadas por su expansión al tratar de compensar los daños. O sea que a lo mejor hasta te haces más daño con echarle. O sea, sí mataste unas cuantas que andaban ahí, sí se mueren, pero son muchas. Y, y es más, la humedad que tú le pusiste al hormiguero, a la larga los va a beneficiar. Como vamos a ver más adelante. Vinagre y canela. ¿Alguien ha usado vinagre y canela? Si lo ha usado no me va a decir, pero sí funciona, ¿eh? O sea, sí jala esto. Pero les quiero explicar algo.
El vinagre y la canela, y estoy hablando específicamente de las hormigas arrieras, porque algunas otras no vas a tener, va a funcionarte bien. El vinagre y la canela mantienen alejadas a las hormigas, no les gusta ni el vinagre ni la canela, y no les gusta el olor a la canela a las hormigas, pero eso no las mata. O sea, es lo que hay que entender. Esto va a ser un repelente nada más. Entonces, si tú tienes tu maceta que te están poniendo muchos daños ahí, pues ahí puedes echarle vinagre y canela para que no se te acerquen las hormigas, según encontré yo. Eso sí no lo he hecho. Pero no las va a matar, simplemente se van a ir a la maceta de al lado, a la que no le echaste. Ese es el problema. O con el vecino tal vez, ¿verdad? O sea, sí funciona, sí las repele, pero no las mata. Algunas personas usan vinagre para eliminar hormigas, pero cuando no funciona luego se preguntan, pues ¿qué estoy haciendo mal? Pues el vinagre elimina los rastros de las feromonas de una hormiga, causando confusión. Las feromonas las utilizan para orientarse, y si tú vas y pisas una hormiga, suelta ahí una sustancia que llama a las otras hormigas y se alborotan todas, ¿no? Y vienen ahí a proteger. Bueno, así pasa, como no sé si, bueno, con mis respetos, porque aquí hay taxistas, no quiero hablar mal de ellos, pero cuando chocas con un taxista, ¿qué pasa? Sueltan feromonas y caen muchos, o sea, son un gremio muy unido que pues se apoyan, ¿verdad? Es correcto, bueno, traen feromonas, yo creo. Así pasa con las hormigas. Y el vinagre elimina los rastros de las feromonas de las hormigas, causando confusión y dificultando el regreso de la hormiga a su colonia, porque al ir poniendo las feromonas se orientan por el caminito y saben regresar a donde está el hormiguero, aun cuando andan muy lejos. Sin embargo, el vinagre no impedirá que otras hormigas encuentren el camino a su casa. O sea, sí, finalmente van a llegar. Desafortunadamente, los remedios caseros casi siempre se quedan cortos. Pueden tapar el problema por un tiempo, pero las hormigas regresarán y se apoderarán de tu propiedad. Y encontré otras recetas que usaban jabón o aceite quemado, ¿no? O sea, échale aceite quemado a la maceta de tu rosal a ver qué bonito se va a poner. Pues finalmente vas a matar el rosal, no nada más las hormigas. O sea, sí matas las hormigas, está bien, pero vas a echar a perder la tierra. Esa no es la solución. Vi un videíto ahí muy bueno, me lo hubiera traído, pero bueno, donde a uno se le ocurrió echarle gasolina y un cerillo. Entonces, o sea, levantó toda su casa, o sea, levantó así todo el jardín, haz de cuenta que le había metido arado, ¿no? Porque estaba tan expandido, empezó el gas a volatilizar la gasolina, le echa el cerillazo y no le atinaba, y como al tercer cerillazo, ¡pum!, hizo un tronido y levantó todo el patio y parte de la casa. No hagan eso, por favor, esos remedios no son los adecuados. No te bases en los remedios caseros, y te van a dar muchos consejos. Yo sé que hay gente que usa el café también porque el café no les gusta, pero eso no, a lo mejor no mata a las hormigas, tal vez las controles de que no estén en una área, pero bueno, son consejos caseros o prácticos y que te ofertan soluciones rápidas, pero simplemente son simples remedios y a veces resultan ser malos consejos. En lo espiritual vas a encontrar gente que te dé malos consejos o consejos caseros. Tal vez te digan, no, pues no te dejes. O sea, ese va a ser el consejo que te van a dar. No te dejes, búscate otra. O sea, llegan consejos de ese tipo. O te dicen, no lo perdones, no seas el tapete de nadie. Es más, regrésasela más fuerte, que sepa quién eres. Son remedios caseros. Ve y renuncia, que te extrañen ahí en el trabajo y al rato estás sin empleo. O fácil, cámbiate de iglesia. Cuando eres enfrentado que hay un pecado, que hay falta de perdón, no, pues mejor me cambio de iglesia. Pero ¿sabes qué? Te vas con la rebeldía a otra iglesia y luego te vas a tener que cambiar a otra más, y a veces así pasa. No siempre es el caso de alguien que se cambia de una iglesia, aclaro esto, pero muchas veces es por no enfrentar un problema. Digo, puede ser muchas causas y muchas muy válidas,
Pero algunas de las veces es por no aceptar tal vez una disciplina, mejor le corro y me voy a otro lado. O róbatelo, o te vas a casar, pues róbatela, ¿no? Róbate este dinero, nadie se va a dar cuenta. O sea, cosas que te dan consejos y a veces tú mismo te das tus consejos y empiezas a decir, o sea, cuando me llegó esto, dice que si envío esta cadena a todos mis contactos, eso lo hizo el rey de Francia y le fue bien. Y empiezas con cosas a creerte cosas, soluciones rápidas. En vez de cambiar de carácter, en vez de ponerte a trabajar, no sé, en vez de enfrentar problemas, mejor mando un meme o no sé cómo lo llaman, una imagen y ya, una cadena de oración se arregló. O les mando a todos mis grupos, oigan, oren por mí porque traigo este problema. ¿Cuál es tu problema? Pues no tengo que comer. ¿Y por qué no tienes que comer? Pues es que me da flojera levantarme a hacer. Pero oren por mí. ¿Y quieres que todos te arreglen el problema cuando tú no haces nada? Así no funciona. Voy a pedir que oren por mí y asunto arreglado. No, es que tienes que ponerte a trabajar, tienes que perdonar, tienes que hacer cosas que sabemos que hay que hacer. Oren que me saque la lotería para que pague mis deudas. No es así. Segunda de Crónicas 22:2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, que no fueron buenos, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Fíjense, ese es un mal consejo de una madre. La mamá, Atalía, le daba malos consejos. Y el siguiente versículo dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. O sea, no te bases en los malos consejos. Yo sé que hay fórmulas rápidas y fórmulas caseras, no te vayas por ahí. Dice el Salmo 1, versículo 1, bienaventurado el varón, que qué, bien, y la mujer también, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, pero también que dejó de pecar, que no anduvo en silla de pecadores, que dejó de pecar, que camina con santidad, que camina con una vida ordenada, que moralmente hace lo correcto, que es justo, que no roba, que no dice mentiras, que no causa agravio. Alguien que es justo, que no anda en camino de pecadores, que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores y que recibe el consejo bueno, que es aconsejable, que es enseñable, porque hay quien no es enseñable. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mire, hay cambios que tú debes de hacer y que nadie los puede hacer por ti, que tú los debes de hacer. O sea, no puedo yo decir, oren por mí que deje de pecar. Pues deja de pecar y ya. O sea, sí, está bien, te apoyamos aquí, te coachamos, te quiero levantar el ánimo, tienes tus luchas, yo sé, pero no, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer tu parte. Nadie las va a poder hacer por ti. Por ejemplo, bueno, deja de pecar, les dije yo, vive en santidad, eso no tienes que hacer tú, no es porque otro ore por ti que vas a vivir en santidad, esas son decisiones que tú vas a tener que tomar. Si estás viviendo en adulterio, dices, pues voy a cortar esto, ya no voy a vivir en adulterio. Si estoy robando, voy a dejar de robar. No, oren por mí para que deje de robar. No es así, así no funciona. Tú tienes que hacer cosas. Tienes que cultivar, que pagar un precio, que cultivar una vida de oración, tienes que estudiar la palabra, tienes que estar pegado a Dios, tienes que estar buscando su presencia.
Determina alimentarte de cosas que te edifican y deja la basura y la comida chatarra que espiritualmente te está haciendo daño. Deja de ver esa serie que no te está ayudando. Deja de leer esos libros que no te llevan a nada bueno. Aliméntate de la sana palabra del Señor, de la leche no adulterada, para que por ella crezcas. Cambia de amistades, cambia de películas, cambia de libros. Son cosas que luego te están robando la fe. Son cosas que te incitan a la rebelión, que te llevan a mentiras. Miren, una manzana, ya se la saben esa, ¿no? Una manzana podrida, ¿qué hace? Echa a perder las sanas, las buenas. Dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, poquito, dices que no, pues es poquito, ¿qué es? Poquita levadura leuda toda la masa. Cantar de los Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñas hay que matarlas, hay que cazarlas, porque echan a perder toda la viña y no va a haber producción y no va a haber cosecha. Esas zorras pequeñas hacen daño. Tienes que cerrar la puerta de la casa, porque si dejas la puerta abierta se van a meter las moscas. ¿Estás comiendo con moscas? Tienes la puerta abierta seguramente, o las ventanas sin mosquitero. Tienes que cerrar las puertas porque se meten las moscas. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Por bueno que sea el perfume, llegan las moscas muertas y te lo echan a perder. Cierra la puerta para que no haya moscas en tu casa. Luego dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura es como las moscas muertas que hacen que apeste la casa. Aunque haya perfume, se echa a perder el perfume. Facilito como esto. Si comes pan en la cama, se te van a subir las hormigas. Ya vi que se echaron unas miradas. Se van a subir las cucarachas. Tienes que dejar de hacer cosas, pero nadie lo va a hacer. Tú lo tienes que dejar de hacer. Corrígelo. Deja de hacerlo, no lo hagas. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz. Esto es lo que tenemos que hacer. Seguid la paz con todos y la santidad. Esto es lo que tenemos que hacer. Seguid, ¿qué cosa? A ver, díganme qué hay que hacer. Seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Esto no me voy a estar peleando con todos y que me sacó la lengua y que no me saludó y que no, olvídate de eso. Sigue la paz, promueve la paz, sigue la paz con todos y la santidad. Es decir, el que camina en santidad no está caminando en pecado. Sigue la paz y camina en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero luego dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué cosa? Alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando te brota esa raíz es porque ahí estaba. Tengo un conocido, tiene años que no lo veo, que literalmente tuvo que destruir su casa porque se le ocurrió sembrar unos árboles de unos ficus, creo eran, en la banqueta de su casa. Y estos empezaron a crecer las raíces y se empezaron a ir, y había era una casa ya viejita, se empezaron a ir a crecer las raíces, le taparon todo su drenaje, no le hicieron, tuvo que tumbar su casa. O sea, literal, cambió de casa porque no servía nada. Tuvo que derribar todo porque había raíces allí. Cuando tú y yo dejamos raíces de amargura, tarde o temprano van a aflorar. Entonces tenemos que tener tanto cuidado, por eso tenemos que seguir la paz con todos, tenemos que caminar en santidad, porque no vaya a ser que si brota alguna raíz de amargura, esto nos estorbe. Y no solo a nosotros, muchos van a ser contaminados. Cuando tú permites que en tu casa
se metan las moscas, cuando tú permites que ser invadido y tú empiezas a apapachar y a convivir con esa invasión que tenemos, tarde o temprano vas a ser afectado y muchos van a ser contaminados. Y eso me lleva al siguiente punto. O sea, pero antes de decir algún pecado, la falta de perdón, el rencor, el deseo de venganza, la envidia, el enojo, todo eso causa que tengas raíces que estén ahí y que están vivas y que tarde o temprano van a brotar. El siguiente punto entonces, acude a una fuente confiable. Ya dije, no te bases en recetas mágicas que te ofrece la gente. No, acude a una fuente confiable. Yo esto no lo sabía, pero esta palabra ni siquiera la conocía, pero la mirmecología es la rama de la entomología especializada. Y luego eso, bueno, en el estudio de las hormigas. O sea, esos son los que estudian las hormigas. Y vemos que las hormigas son unos insectos sorprendentes, todo lo que hacen, como las abejas, que hacen cosas, que está bien interesante todo lo que hacen. Pero miren, hay cerca de 13.500 especies presentes en cada uno de los ecosistemas terrestres y mantienen numerosas relaciones con variedad de animales y plantas, porque luego hay hormigas que se alían con los pulgones y se protegen y no hacen, o sea, está increíble lo que pasa. Pues bueno, la mirmecología estudia todo eso y juegan un papel clave en la regeneración y funcionamiento de los ecosistemas. O sea, no son malas las hormigas, hay muchos beneficios de las hormigas, pero llega un momento en que sí te pueden llegar a hacer daño porque dices, oye, pues ya me acabaste mi jardín. O sea, sí, ya te estás pasando, o sea, como que hay que ponerle un freno. Y miren, las hormigas no son malas en cierta forma, de hecho, con ellas podemos aprender muchas cosas. Al ver cómo se comportan, cómo se asocian, qué comen, o sea, al entender con una fuente confiable, yo puedo entender, por ejemplo, qué comen y cómo puedo yo llegar a controlarlas o disminuir su población o eliminarlas por completo, tal vez. ¿Cuál consideran que es una fuente confiable para buscar respuestas a las preguntas de la vida? ¿Cuál podrá ser una fuente confiable? Les doy opciones. Facebook, TikTok, está de moda TikTok, o el consejo de mi comadre. Pues pudiera ser que a lo mejor no anda muy perdida la comadre, pero no muy confiable, así confiable a lo mejor no es. Pero ¿qué tal si yo voy a la palabra de Dios? Esto sí es confiable, esto es algo que sigue vigente, que es útil, y cuando yo voy a enfrentar un problema, yo necesito buscar la dirección de Dios, necesito buscar su consejo, y aquí está el consejo de Dios. Dios es sabio, y aquí está escrita sus consejos. Entonces sí tengo acceso a todo eso. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, esas permanecen para siempre. Así es que no solo es una fuente confiable, sino que además es algo que está vigente. En Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero es viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te conoce, Él te formó, Él te puede ayudar, Él sabe, Él tiene la respuesta. Número 4, conoce cómo opera el enemigo. Y esto es tan importante saber cómo opera el enemigo, porque entonces voy a poder hacer lo correcto. Cuando viene ¿qué hacer cuando, recuerden, este es el tema principal, qué hacer cuando mi casa está siendo invadida? Pues saber quién es el que me invadió, cómo tengo que conocerlo. Al menos tienes que tener un conocimiento general, conocer su comportamiento, su alimentación,
algunos aspectos de su biología. Por ejemplo, ¿cómo se alimentan? ¿Sí saben cómo se alimentan? ¿De qué se alimentan las hormigas arrieras? A ver si saben. Yo no sabía. ¿Mm? Bueno, tristemente todos pensamos que ellos comen hojas. No se comen las hojas. Es más complejo. Las hojas las cosechan ellos para llevarlas a su nido. Y en su nido tienen un hongo que es el que llevan ellos a alimentar y ellas comen del hongo. Así le hacen las hormigas. O sea, son como tienen su jardín ahí adentro con sus hongos. Al contrario de los que muchas veces se piensa, las hormigas cortadoras, estoy hablando específicamente de este tipo de hormigas, las arrieras, no comen los pedazos de plantas que cortan. Con esos trocitos de vegetales en realidad alimentan a un hongo que cultivan en el hormiguero. Ellas se alimentan de ese hongo, bueno, ni caso viene darles el nombre del hongo, pero son defoliadoras y se alimentan de hongos. Una colonia madura, o sea, por eso vean que tenemos que entender a nuestro enemigo, hay que conocerlo. Una colonia madura puede tener más de 7 millones de hormigas, siendo la mayoría hembras obreras y estériles, y están divididas en castas y tienen nombres según su tamaño, porque hay diversos tamaños y diversas funciones. Están las hormigas que son fértiles y que tienen alas, entre ellos están los machos y las reinas, y por otro lado hay las castas de las que no son reproductoras. Entonces ya ahorita ya dividimos en dos partes: las que se reproducen, que hay machos y hembras y que tienen alas, y las otras que trabajan que son infértiles. Pero hay que entender esto, miren, los machos y las reinas, ellas se aparean, hacen un vuelo nupcial. Está bien interesante esto, está padre, ¿no? Se preparan todo el año para salir 30 minutos en el año. Salen con sus alas, empiezan a volar, a hacer su vuelo. Muchas vienen los pájaros y se las comen y no logran, pero llegan a tener a juntarse, pues, por decirlo, palabras así más bonitas, muchos machos con una hembra, y esa princesa que tiene alas guarda para toda su vida el semen que le fue depositado de diferentes machos, y luego los machos se mueren, ya acabó su función, se murieron ya. La hembra llega a un punto y se empieza a quitar las alas, ya fue para lo único que necesitó para esos 30 minutos que anduvo volando ahí, se quita las alas y empieza a escarbar, pero ahí ya está sola en la vida, y empieza a formar su reino, empieza a hacer un hoyo y empieza a poner huevos ahí. Se quita las alas, porque esas ya no las necesita, pero ya a partir de ahí ya no va a haber el sol. Se mete en su nido, empieza a tener huevos y empieza a formar. Todas las hormigas que van a salir de ahí, todas van a ser hijas de esta reina. Y eso por un lado con los machos y las hembras, pero ¿qué pasa con las otras que van a nacer, que no son reproductoras? Estas tienen una gran variedad, o sea, hay un poliformismo, diferentes tamaños. Hay las jardineras, las mínimas, las menores, las medias, bueno, las separan así en grupos. Pero esa hormiga reina es el corazón del hormiguero y es la madre de todas las demás hormigas, y es una de las hormigas más grandes del mundo, que llega a medir hasta 5 centímetros, o sea, 2 pulgadas. O sea, es una hormigota. Todas las hormigas que vemos, ninguna es de ese tamaño, solo esa, la reina, es la que tiene esa longitud, y puede vivir hasta 20 años, o sea, vive más de 20 años. Esa hormiga, ese hormiguero que tienes ahí en tu casa, está ahí la reina adentro, no la ves, no sale, no va a salir. Nada más su función es estar poniendo huevos, estarse reproduciendo, y logra poner hasta 1200 huevos en un día. Entonces, bueno, les digo otros datos. La colonia es un superorganismo. Están los reproductores alados, o sea, los que tienen alas. Bueno, ya les expliqué un poquito de eso, pero por otro lado están las hormigas obreras. Estas hormigas obreras son hembras
sin alas, que son la mayoría de la población de la colonia y son las que te hacen los daños, porque la hormiga reina, esa está dentro, esa no la vas a ver a lo mejor nunca en la vida, pero todos sus hijos son los que vienen y te hacen daño. Y de las obreras están las jardineras, que su trabajo es en el interior del, esas no salen, están adentro del hormiguero y se encargan de cuidar el hongo. Las limpiadoras, su principal función es recolectar y eliminar los restos de los hongos degradados, residuos no alimenticios y las hormigas muertas. Están las limpiadoras, pero también están las transportadoras, las podadoras o cortadoras. Esas son las que tú ves que están en las hojas, que rompen las hojas, los pedacitos, pero ellas no se lo traen. Esas nada más son cortadoras, son las leñadoras, por decir algo. Están también las transportadoras. Esas son las que se encargan de llevarla hasta el nido, son el caminito que vemos. Las otras a lo mejor están arriba de un árbol cortando, tiran las hojitas, las recolectan las transportadoras y las llevan hasta el nido. Pero también hay las hormigas soldado. Estas están por el caminito siguiendo, protegiendo a las hormigas transportadoras. Por eso a veces vemos unas que llevan y otras que no llevan. Incluso las hormigas transportadoras no solo cargan la hojita, a veces cargan a la hormiga soldado que va así como que viendo a ver quién se le arrima. O sea, está padre todo esto lo que hacen. ¿Cómo? Son animales, o sea, ¿quién les enseña todo eso? Somos humanos y aunque nos lo enseñen no lo hacemos nosotros. Nos andamos peleando y mordiendo nosotros los unos a los otros. Como que algo no entendemos bien. Y luego están las nodrizas, que estas cuidan y alimentan a la reina y a las larvas y también cuidan a los huevos. Y las constructoras, que su misión es construir galerías, cámaras y depositar todo el material removido lejos del nido. Debemos aprender de ellas y de su organización, de lo trabajadoras que son. Por ejemplo, ellas no descansan, son bien jaladoras, y de cómo una hormiguita tan débil, tan pequeña, pero juntas, no, hombre, hacen un escándalo, se cavan un árbol fácil en un rato. Cómo cada una si cumple su labor, y así nosotros en la iglesia, si cada uno de nosotros cumplimos una labor. Me dio gusto ver las fotos de ahora que fueron a la Huasteca. Yo no pude ir a la Huasteca, pero hubo quien fue y quien llevó las despensas, pero hubo quien proveyó para que compraran las despensas para llevar. O sea, es un equipo todo esto. Los que están en praderas, hay unos que están yendo a dar clases, pero hay otros que aportaron para comprar el aire acondicionado para que puedan estar allá en sus clases. Es un equipo, somos un cuerpo. Mira, voltea al de al lado. Qué distinto es a ti, ¿no? Totalmente diferente, totalmente distinto. Bueno, pero somos miembros de un mismo cuerpo. Todos somos miembros en particular de un mismo cuerpo. Debemos de aprender de estas hormigas, aunque tan débiles juntas son tan fuertes. Proverbios 30:24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. O sea, se preparan para el tiempo que viene más adelante. Nosotros, como las hormigas, debemos de prepararnos cuando sea la venida del Señor, porque tarde o temprano va a venir el Señor por su iglesia. Tenemos que estar preparados. No esperes hasta que, bueno, ya que se venga el tiempo. No, entrega tu vida al Señor Jesucristo, no pierdas el tiempo. Ve, aprende de las hormigas, son sabias. Y así debemos ser la iglesia como las hormigas. Dice en 1 Corintios 12:14, que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 18 dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Somos diferentes miembros con diferentes funciones. Versículo 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y el 24 dice que Dios ordenó al cuerpo. Y luego en el 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros
con él se gozan. Aunque la hormiga reina, pues dices, es su reino y todos son sus hijos, es su familia, pero cada uno de las hormigas se ayudan mutuamente y hacen sus diferentes funciones. Versículo 28, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, etcétera. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos? No, cada uno tiene una función y tú eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Te necesitamos, pero también ustedes me necesitan. Necesitas al de al lado y el de al lado te necesita a ti. Todos nos necesitamos. Tú eres importante dentro del cuerpo. Encuentra tu lugar, tu función, porque juntos podemos hacer algo grande para Dios. Estemos atentos a lo que Dios está haciendo. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Regresando a las hormigas, conoce cómo opera tu enemigo. ¿Qué hace la hormiga? Porque miren, para que me entiendan esto, qué importante es saber ese invasor cómo opera. Porque tú puedes irte con un raid, un H24, un raid verde o no sé, un baigón verde, ¿no? Y echarle, ves el caminito de las hormigas y vaciarlo todo el bote. Y haces una matazón de hormigas ahí. Matas, ¿cuántas les gusta que maten ahí? 100, 200 hormigas, son bastantes. Pero hay millones dentro del hormiguero. O sea, realmente no le hiciste ni cosquillas. Sí, les hiciste ahí un daño. Puedes pisarlas si quieres, puedes echarles gasolina, pero no les estás haciendo nada. Necesitamos saber cómo se comporta el enemigo para poder atacarlo correctamente. Si una hormiga reina pone 1200 huevos diarios y tú mataste 100, no hiciste nada. No vas a notar ninguna diferencia. Pablo en 2 de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás, nuestro enemigo, no gane ventaja. 2 de Corintios 11. Para que Satanás, nuestro enemigo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando tú conoces cómo opera el enemigo, tú no vas a ser un ignorante de sus maquinaciones, de sus operaciones. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el que roba, mata y destruye es el enemigo. Y a veces culpamos a Dios por cosas que no tienen nada que ver Dios, sino un enemigo que tenemos que roba, mata y destruye. 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y viene y así opera y nos engaña. Y aún los escogidos son engañados y te saca de onda de pronto, Señor, pues no. ¿De qué se trata esto? Y somos engañados porque se viste aún el enemigo de ángel de luz. 2 de Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, no solo el enemigo se viste como ángel de luz, sino que sus ministros, sus secuaces, sus servidores, también se disfrazan como ministros de justicia. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ándale, aguas. Hay falsos profetas que se visten como oveja, pero si yo sé que eso hacen, voy a tener cuidado para checar si es un falso profeta o si es una verdadera oveja. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, pues tenemos formas de identificar. Si ya sé que el enemigo se disfraza, voy a saber si es un lobo vestido de oveja o es una verdadera oveja. ¿Cómo voy a saber? Por el fruto que está dando. Entonces voy a tener que tener cuidado y estar observando como lo hizo Nehemías. Voy a hacer una investigación. Voy a estar checando, estar alerta, estar atento y dar un reporte real de lo que está pasando en mi casa. ¿Por dónde tengo entradas del enemigo para que me venga a invadir? Tal vez es alguien que usa la palabra de Dios, pero la usa junto con otras cosas y me le mete filosofías, pero por sus frutos yo voy a conocer si esto es de Dios o no. Voy a conocer quién es, si es alguien falso o es alguien verdadero. Debemos de conocer cómo opera el enemigo para poder detectarlo. Y número 5, emprende una acción. Una vez que ya hiciste todo ese proceso, ya hiciste la evaluación, ya desechaste el mal consejo, pero te tomaste del verdadero consejo de Dios. Cuando ya hiciste cambios y empiezas a vivir en una vida en santidad, emprende una acción. Ya vimos que de nada sirve ir a matar hormigas a lo loco ahí, a las que andan allá afuera en el caminito, fuera de su nido. ¿Sabes que existen cebos o trocitos granulados, trozos o granulados? Porque dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo acabar con la hormiga? Se han estado preguntando a lo mejor, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago con el hormiguero que tengo ahí? Hay cebos que engañan a las hormigas y son muy listas porque cuando lo detectan dejan de comerlo. Pero lo que se trata con estos cebos o estos trozos granulados, algunos por ejemplo contienen cítricos, que es un atrayente para las hormigas. Lo que hacemos es que las ponemos, no se la echas al hormiguero, porque si la echas al hormiguero, las que limpian la van a echar para afuera, se van a sentir atacadas. Tienes que ponerlo en el caminito y algunos aconsejan que lo pongas lejos, porque a ellas les gusta trabajar. Muchas de las plantas que están cerca del hormiguero no les hacen caso, no porque no les interese, sino porque las tienen como una reserva estratégica. Porque si por algo no puedo ir a la que está a muchos metros de distancia, yo ya sé que aquí tengo una de reserva. Entonces ellas empiezan yendo a lugares lejos a trabajar y se la traen hasta acá. Entonces si tú les pones cerquita el cebo, a lo mejor no le hacen caso. Tienes que ponérselo por allá en el camino donde están pasando para que vean y digan, oye, mira, esto está interesante, me lo voy a llevar. Y hay diferentes formas de esos cebos que incluso uno los puede fabricar. Ya lo estuve investigando porque yo traigo pleito con las hormigas ahorita. Esos cebos pueden tener algún producto químico, puede ser oculto, y como yo le puse por ejemplo una avena con cítrico y algún otro producto, ellos se lo llevan a su casa y lo que ellos me están haciendo a mí, que están invadiendo mi casa, ahora yo voy a ir a invadirlas a ellas. O sea, se las voy a regresar y como caballo de Troya les voy a poner esa trampita para que ellas sean, yo no quepo para meterme ahí, pero ellas sí lo pueden llevar pensando que están llevando algo bueno. Y empieza el envenenadero ahí adentro. Y a lo mejor no las voy a acabar, pero les voy a hacer un gran daño. Pero hay otros cebos que puedo poner que llevan otro hongo, que ese hongo es antagónico al hongo que ellas tienen allá guardado adentro. Entonces, si yo logro hacer que ese hongo se meta y lo pongan ahí con su hongo y ellos piensen que están cultivando y se les empieza a acabar la comida, pues se mueren de hambre. Y si logro, ya en el mejor de los casos, matar a su reina,
Ay, ahora sí. De eso se trata, ¿no? Porque mi pleito es con la reina. O sea, las otras hormigas se reproducen a cada rato, pero si yo logro que se muera de hambre la reina, por ejemplo, que no tenga comida la reina, si logro hacer que ese cebo con el venenito le llegue a la reina, no, pues ya la hicimos. Los enemigos de Israel sitiaban las ciudades amuralladas. ¿Y qué hacían? Llegaban con sus ejércitos y las rodeaban y les decían: tú no vas a salir de aquí. No importa, aquí tenemos comida adentro. Pues sí, pero si está sitiada la ciudad por 1 o 2 años, se te va a acabar la comida de adentro y no vas a poder. Tú te sientes muy seguro ahí con tus muros, pero se te acaba la comida o el agua, y entonces tienes que rendirte, salir, abrir las puertas, decir: ¿saben qué? Ya no puedo seguir, nos estamos muriendo de hambre ahí adentro, les abrimos la puerta. Que es lo que estamos haciendo en la casa, que les hemos abierto la puerta al enemigo para que el enemigo pueda penetrar. Entonces, ¿qué tal si llegamos y controlamos o nos metemos ahí como un caballo de Troya, les ponemos una trampita para que vaya allá adentro? Dice Marcos 3:27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Si logramos llegar, es más, dicen que cuando un nido, un hormiguero está joven, o sea, está reciente, todavía no ha crecido mucho, es fácil excavar con una pala. Encontramos ahí muchos huevos de la hormiga y encontramos a la hormiga. Y si logramos matar a la hormiga, se acabó ese hormiguero. El problema es cuando ya tienen muchos años. Si duran 20 años estas hormigas, pues imagínate todas las cavernas, todo lo que hay allá adentro. O sea, ya es un imperio. Cuando se te meten por años a tu casa, hacen un imperio y te hacen mucho daño, y se va a requerir más esfuerzo. Sí se puede terminar con ellas, sí se puede, pero va a requerir mucho esfuerzo. En Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando esto ya creció, ya hay principados, potestades, o sea, ya hay cavernas, ya hay diferentes rangos, ya hay castas, ya hay diferentes tamaños, diferentes funciones dentro de ese reino de las hormigas. Bueno, en el reino espiritual también sucede esto, y va a ser más difícil. Cuando ya tienen tanto tiempo, se va a batallar más. Como cuando alguien tiene un problema con una adicción. Sí, no es fácil, no es nada más de que ora por mí y ya se me acabó la adicción. No, vas a tener que pasar por un proceso. Tal vez te tengas que internar, tal vez tengas que dar pasos decisivos para hacer cambios de costumbres, de hábitos. Dios le dio a Adán el gobierno en la tierra, pero Adán le cedió sus derechos al enemigo. La autoridad se la dio al diablo. Pero entonces, así como nosotros estamos queriendo meternos al reino de la hormiga para hacerle daño, bueno, ¿qué hizo Jesús? Estando en el cielo, se hizo hombre y vino a la tierra, y vino a habitar entre nosotros, y vino a recobrar el control, el dominio perdido por Adán. Dejó su trono en el cielo, se hizo hombre, vino a recuperar el control, porque él vino a deshacer las obras del diablo. Primero de Juan 3:8 nos dice eso: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a esto, y Él nos ha dado autoridad, y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tal vez tú has estado luchando de la forma incorrecta y por eso no tienes resultados. Tal vez has estado usando remedios caseros o el consejo de la comadre. Quieres fórmulas mágicas, pero a veces se necesita algo más. Mateo 17:19 nos dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué
¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué no pudimos? Pero entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Se necesita fe para esto. ¿Y cómo puedo incrementar la fe? Con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y les dice Jesús: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es necesario que yo vaya a cultivar mi vida espiritual con un alimento bueno que me haga ser fuerte. Va a ser un proceso. Cuando ponemos el cebo a las hormigas, no es algo instantáneo, es algo que constantemente tenemos que estar poniendo, y si detectan que es algo que les hace daño, vamos a tener que cambiarlo por otro, y vamos a estar atacándolas por semanas para poder lograr mermarlas y controlarlas. Es necesario que tú estés cultivando tu fe, incrementándote el conocimiento de Dios. No es que alguien venga a orar por ti y ya se acabó el problema. No, tú tienes que hacer la tarea, tú tienes que estudiar, tú tienes que conocer a Dios, tú tienes que enamorarte de Dios, tú tienes que descubrir las armas que Él te ha dado, las promesas que están aquí. Tú tienes que hacer la tarea. Nadie la puede hacer por ti, tú la tienes que hacer. Y si seguimos leyendo, bueno, vuelvo a leer el versículo 20. Jesús dijo, cuando le preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21. Pero este género, ¿lo leen conmigo por favor? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Va a ser necesario que ayunes. A veces es tan fuerte estos reinos que necesitamos ayunar y orar. Es necesario que ayunemos y que oremos. Siembra semillas de vida que le resten fuerza al enemigo. No alimentes al enemigo. Mientras sigas tú poniéndole comida al enemigo, pues se va a poner gordito, fuerte, robusto. Mejor ponte robusto tú espiritualmente. Aliméntate de un buen alimento. Deja la comida chatarra que no te sirve, nada más te hace panzón. Éntrale a la comida buena, a la leche espiritual no adulterada. Ciérrale la puerta al enemigo. Pero ¿sabes cómo cierras la puerta al enemigo? Así como le cierras la puerta a las moscas para que no se metan a la cocina, ciérrale la puerta al enemigo viviendo una vida de santidad, una vida sin pecado. Y ahorita esto es de valientes. Se trata de tomar decisiones importantes en tu vida y decir: ya hasta aquí, no voy a permitir más que el enemigo me siga mermando, me siga atacando, que siga estando dentro de mi casa. No lo quiero en mi vida. Voy a hacer un alto. Decido cambiar, decido dejar de pecar. ¿Está conmigo en esto? Pueden poner de pie conmigo, vamos a orar. Esto es de valientes, decir: hasta aquí, ya no más, no voy a estar tolerando el pecado, le voy a cerrar la puerta al enemigo, porque mientras tú sigas en una vida de pecado, de tolerancia al pecado, tienes la puerta abierta, y eso le da derecho a entrar al enemigo, derecho legal. Pues vamos a renunciar a todo eso, vamos a abandonar el pecado, vamos a vivir en santidad. Entrégale tu vida a Jesús. Es lo primero que tienes que hacer. Entrégale tu vida a Jesús, ríndete a Él, mantente pegado a Él, camina con Él, conócele, enamórate de Él, sé lleno del Espíritu Santo. Tal vez nunca has hecho esto. Te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos, y vamos a orar, vamos a rendirnos al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. No quiero seguir mi camino. Hoy rindo mi voluntad a ti. Que mi voluntad se alinee a tu voluntad. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi guía, sé mi ayudador, sé mi Salvador. Me entrego a ti, me pongo en tus manos, me someto a tu voluntad.
Decido no seguir más una vida de pecado, sino caminar en santidad. Perdóname por mi pecado. Hoy decido cerrarle la puerta al enemigo y le ordeno que se vaya de mi vida y de mi casa, porque soy de Cristo y de nadie más. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey. Él murió por mí, Él pagó mis culpas, Él vino a rescatarme, Él vino a retomar el control y Él me da autoridad. Pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí, el Espíritu que me da poder y que me ayuda a vencer las tentaciones y a caminar con rectitud. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor.